les habla, a quien escucha, porque tanto el hablar como el escuchar debe estar guiado por el Espíritu Santo, puesto que la fe se inicia en en la escucha atenta. De hecho, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, él inicia su respuesta a los fariseos diciéndole que el mandamiento más importante es este: escucha Israel, el Señor es solamente uno, Dios es solamente uno. Por eso se dice: amarás eh, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero todo comienza con la escucha. Escucha a Israel. Muy bien. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los invito a que cierren sus ojos y piensen en Dios. Tomen conciencia de estar en la presencia de Dios. Tomemos conciencia de que Dios está con nosotros, Dios está para nosotros, Dios está dentro de nosotros. Y así, con los ojos cerrados, para no distraer la atención, sino para seguir esta oración, podamos decirle juntos al Espíritu Santo: estamos delante de ti, oh Espíritu Santo. Sentimos el peso de nuestras debilidades, pero estamos unidos todos en tu nombre. Ven a nosotros, asístenos, desciende en nuestros corazones, despiértate en nuestras almas, enséñanos lo que debemos hacer, muéstranos el camino que debemos seguir, cumple en nosotros mismos cuanto nos pides. Sé solo tú nuestro conductor. Ven a guiarnos en nuestras decisiones para que con Dios Padre y con su Hijo tengas un nombre santo y glorioso. No permitas que hagamos daños a la justicia, tú que amas el orden y la paz. No dejes que nos desvíe la ignorancia, que nos vuelva parciales la humana simpatía, que nos influyan los cargos o personas. Tennos junto a ti y que nada nos separe de la verdad. Haz que, reunidos en tu nombre santo, sepamos moderar bondad y firmeza al mismo tiempo. Así haremos todo en armonía contigo, en la espera de que los fieles cumplamos lo que debemos en el futuro recibir como premio eterno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Divino, quédate con nosotros en este encuentro número 20 sobre la experiencia mística de Dios. Amén. Ahora quiero proponerles que escuchen, los que ya fueron a la Eucaristía hoy, podrán escuchar por segunda vez
dos pasajes de la Biblia que nos presenta la liturgia para este jueves 25 de septiembre. La primera lectura de la profecía de Ageo. El profeta Ageo es un profeta menor y por lo tanto algo desconocido, porque acontece pocas veces en la liturgia. No es como Isaías, que lo escuchamos todo el año. Dice así el texto de la profecía de Ageo, capítulo primero. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Esto dice el Señor. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. Mientras que el templo de Dios es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el segundo texto que les quiero proponer esta tarde es el del Evangelio, Lucas 9, dos versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les he propuesto comenzar con estos dos pasajes bíblicos porque hay como un hilo que los conecta a ellos dos entre sí y que nos conecta con lo que les quiero proponer en la reflexión de hoy. ¿Cuál es ese hilo? El hilo es la invitación de Dios a su pueblo. Esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Dos veces en el texto del profeta Ageo, dos veces dice el Señor del universo a su pueblo, es decir, a la humanidad, es decir, a nosotros esta tarde.
Piensen bien en su situación. Y la situación está descrita, muy bien descrita. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto, o sea que trabajamos mucho y recibimos poco. Entonces hay una perplejidad del pueblo de Dios que no sabe discernir, no sabe hacer la voluntad de Dios. Y se conecta con el Evangelio en la persona de Herodes, tetrarca Herodes o virrey Herodes, que ante las noticias que le llegan de Jesús de Nazaret, él no sabía tampoco qué pensar, no sabía a qué atenerse, no sabía a qué atenerse. Y la última frase me llama mucho la atención y es con la que quiero entrar en la materia de esta tarde. Tenía ganas de verlo. Fíjense que Herodes, un virrey, un hombre investido de autoridad y poder temporal, estaba inquieto con Jesús, también su padre, Herodes el Grande, también estuvo muy inquieto cuando nació el Mesías. Ahora este está inquieto con el maestro Jesús. Ya ha crecido aquel niño, se ha vuelto un maestro de Israel, un maestro de sabiduría. Y lo más interesante es eso, tenía ganas de verlo. Podemos sintonizar con este personaje en lo positivo. Primero, esa inquietud ante la persona de Jesús, porque oía muchas noticias. ¿Quién es este? Unos decían que era Elías, otros decían que era un profeta resucitado, otros decían que era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Había una inquietud, él recibía todas esas noticias y se inquietaba y no sabía a qué atenerse. Yo pienso, hermanos, que esta es la situación del mundo actual, la de Herodes, y es la situación de muchos de nuestros hermanos aún en la iglesia, que no saben a qué atenerse. ¿Por qué? Porque hay muchas visiones, hay muchas ideas. Yo hablo de un supermercado de religiones en el mundo actual. Y es que esto contrasta mucho con lo que era el llamado régimen de cristiandad. El régimen de cristiandad eh, es esa situación del mundo, sobre todo del mundo occidental, al cual pertenecemos nosotros, esa situación del mundo occidental en la cual todo estaba permeado, estaba animado, estaba dirigido por el cristianismo, por el cristianismo. O sea, todo estaba eh, como empapado de cristianismo. Entonces nadie pensaba en otra cosa. Pensar en otra cosa era hasta peligroso, porque el que pensaba en otra cosa, pues lo llevaban a la Inquisición y peligraba. Santa Teresa y San Juan de la Cruz estuvieron acusados de iluminismo y se vieron más Santa Teresa que San Juan de la Cruz, pero se vieron amenazados por la Inquisición. Santa Teresa fue llamada ante el tribunal de la Inquisición y tuvo ella que explicarse
con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, explicarse y justificar sus escritos y todo lo que ella enseñaba ante la Inquisición. Y Dios la sacó con airosa de esa situación, pero esto se los digo porque es que no se podía pensar otra cosa, que no fuera cristiana, que no fuera católica. Después de la división del cristianismo por Lutero, cuando se dio el fenómeno del protestantismo en la iglesia, que se dividió la iglesia en dos, iglesia católica e iglesia protestante, ya ahí se fueron abriendo más pues oportunidades de pensar diferente, por lo menos dentro de la misma fe cristiana. No era algo monolítico como antes de ese siglo XVI. Entonces, ahí empieza una realidad nueva de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, la humanidad siempre ha oscilado entre la experiencia mística de Dios y el ateísmo. O sea que esas son como las dos opciones del ser humano. O tener una experiencia maravillosa, mística de Dios, y de ahí para abajo, pues una gama de experiencias de Dios no tan lúcidas, no tan comprometidas, no tan consagradas, pero al fin de cuentas experiencias, yo las llamo experiencias ordinarias, experiencias comunes y silvestres dentro de la fe, que pues está dada para la inmensa mayoría. Mm, y en la gama de la experiencia mística, que es es la experiencia de una fe aquilatada, de una fe purificada y de una fe liberada de impurezas, una experiencia de encuentro interior con ese Dios que sabemos nos ama, pero no un encuentro cualquiera, sino un encuentro profundo, un encuentro que cambia totalmente la estructura espiritual, la estructura existencial del ser humano. Yo voy a colocar siempre como punto de partida para que entendamos esta experiencia mística. Voy a colocar siempre de primero la experiencia que Moisés tuvo con Dios y que está relatada en la Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo 33 del 7 al 23, porque Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo. Moisés y Yahvé se encontraban ellos dos a solas íntimamente en la tienda del encuentro. La tienda del encuentro era una tienda de lona que había allí cuando Israel era nómada, cuando trasegaba la transhumancia por el desierto hasta la tierra prometida. Entonces recuerden que eso fue un periodo de toda una vida, 40 años por el desierto peregrinando pasó Israel. Y Moisés los iba guiando. ¿Y cómo podía Moisés guiar ese pueblo? Indudablemente por su experiencia mística de Dios, porque él no tenía una experiencia común y silvestre de Dios, como la tenía la mayoría de sus hermanos en el pueblo de Israel, sino que él tenía una experiencia de Dios única, irrepetible, que yo la llamo una experiencia aquilatada, purificada y liberada. Dios se ha encargado de eso y Moisés ha permitido que Dios haga eso con él. Por eso Dios va a decir que Moisés es el más humilde de todos los siervos de Dios. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento. Eh,
Hay muchos elogios de Moisés en el Antiguo Testamento. Y Dios dice de su siervo Moisés que era el más humilde de todos. Y eso es lo que más enamora a Dios en el hombre, en el ser humano. Lo que más conquista a Dios es la humildad. ¿Y en qué consiste esa humildad? Pues digámoslo con palabras muy sencillas. La humildad humana, la humildad del hombre consiste en dejar a Dios ser Dios en el hombre. Que yo le permita a Dios lo que quiera conmigo y se lo permita de buena gana, se lo permita en toda la extensión de mi existencia, sin ponerle límites, condiciones, cortapisas a ese Dios. Entonces, Moisés es prototipo de esa experiencia mística de Dios. Y para mostrar como lo contrario, mm, sería mirar al faraón. El faraón es una persona que se endurece, endurece su corazón, endurece su postura existencial, endurece todos sus talentos, carismas, poderes, los endurece ante la voluntad de Dios. Y lo que Dios le manda a decir, él hace todo lo contrario y le declara la guerra a Dios. Y por eso pasa todo lo que pasa porque el faraón se enfrenta con Dios y quedan vencidos los egipcios, todos sumergidos en el océano, caballos y carros ha hundido en el mar con todos sus jinetes, con todos sus soldados. Entonces ahí tenemos como la extrapolación del hombre ante Dios, Moisés, el hombre místico, el faraón, el hombre ateo, porque ese faraón se consideraba a sí mismo Dios. Ahí está el problema. Cuando el hombre se declara Dios, entonces se cierra a la existencia de Dios, se vuelve ateo. Porque es que en el corazón humano no hay lugar para dos dioses verdaderos. Entonces, si yo le cierro la puerta al verdadero Dios, que es mi creador, que es mi salvador, redentor, Jesucristo, que es mi santificador, el Espíritu Divino, el que me lleva a la plenitud, entonces si yo cierro la puerta a la Santísima Trinidad, si yo cierro la puerta a la divinidad, entonces me quedo conmigo mismo y me erijo yo en el lugar de Dios como mi propio ídolo o le entrego mi vida a un falso Dios, caigo en la idolatría. Entonces vamos a hablar de esa posibilidad, porque es que Dios no nos obliga. Dios nos ha creado con libre albedrío. Entonces, Moisés y el faraón son dos seres humanos con la misma posibilidad ante Dios. Solamente que uno le dice sí a Dios, Moisés, y el otro le dice no a Dios, el faraón. Y así miremos a lo largo de la historia de la humanidad muchos faraones que le han dicho no a Dios, que le han hecho la guerra a Dios y que se han dedicado a matar y a perseguir a los hijos de Dios. Porque cuando el hombre se erige en un ídolo o en un Dios, en un falso Dios, entonces es una amenaza para la humanidad. Todo el que se idolatra a sí mismo, el que se adora a sí mismo, es una amenaza para la humanidad y termina destruyendo a los demás y destruyéndose a sí mismo. En cambio, el hombre que, como Moisés, como Jesús de Nazaret, como la Virgen María, se abren a Dios, le entregan todo su ser, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, dice el profeta Isaías.
y tantos hombres y mujeres que le han dicho sí a Dios a lo largo de la historia de la humanidad, Dios a través de esos seres humanos, de esos mensajeros divinos, ha salvado a su humanidad, a su creación, como lo hizo eminentemente, de una forma prominente, como nunca más lo había hecho en su Hijo Jesús de Nazaret, el Cristo. Entonces vamos a ver esa posibilidad que tiene el ser humano de negarse a Dios. Es lo que llamamos el ateísmo. El ateísmo es la negación de la existencia de Dios y de toda relación con Él. Y eso es una posibilidad. De hecho, hay muchos seres humanos que lo han hecho y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Porque hacemos un mal uso de nuestra libertad. Entonces, el ateísmo, yo pienso que ha existido siempre, sino que ha habido épocas de la humanidad en las que no se ha podido expresar, no ha habido la libertad para expresar ese ateísmo. Nosotros hemos llegado a un momento histórico de la humanidad en el cual se ha podido manifestar con toda libertad esa decisión del ser humano, de muchos seres humanos. Y la Iglesia en el Concilio Vaticano II toma una postura de mucho respeto. Yo digo que la postura de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II es la postura del mismísimo Dios y Padre, del Creador, del Salvador, del Santificador sobre el ser humano que se cierra, que le cierra la puerta de su alma, de su corazón, de su vida, de su existencia a Dios. Entonces ahorita vamos a ver más en profundidad de esto, esa posibilidad o esa experiencia del ateísmo, el ser humano ateo. Em, Partamos de un momento histórico de la humanidad para que comprendamos más en qué momento se da esa expresión pública, clara, libre del ateísmo. Hablemos de un momento en la historia del mundo occidental, la era cuando comienza el régimen de cristiandad. Sabemos que cuando Jesús resucitó y envió a sus apóstoles por todo el mundo a predicar el evangelio, los cristianos fueron tremendamente perseguidos, ajusticiados, martirizados. Decirse cristiano era declararse enemigo del imperio romano, que era el que dominaba en Occidente. Y todo el que se profesaba cristiano exponía su vida y terminaba siendo mártir. ¿Qué pasó en el año 333? Constantino, que era el emperador romano, con su madre Santa Elena, se convirtieron a la fe cristiana y al convertirse a la fe cristiana, pues cesaron en su persecución contra la iglesia y le brindaron un apoyo, un respeto, una oportunidad a la evangelización que hacía la iglesia primitiva, la iglesia naciente. Estamos en el siglo IV, cuando se da ese fenómeno de la conversión del emperador romano, Constantino, a la fe cristiana. Y en el 380, en el año 380, otro emperador, Teodosio II, promulgó el edicto de Tesalónica que oficializó el cristianismo como religión del imperio. Entonces son dos momentos, dos hitos históricos en este desarrollo del cristianismo. Constantino, su conversión. eh, Teodosio II, la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano. Desde entonces
Y hasta el siglo XX, todo el mundo occidental y su cultura se regía por principios cristianos. Esto duró hasta el siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Antes de 1962 comenzó a sentirse un ambiente espiritual marcado por las consecuencias del proceso de secularización que pronosticaba dos cosas. Entonces, ¿qué es la secularización? Es la entrada de las culturas y de los valores mundanos en la iglesia, en el mundo occidental. Antes de esta fecha, antes de que se presente este fenómeno de la secularización, todo se pensaba en cristiano, se vivía en cristiano, se organizaba los pueblos en cristiano. Recuerden que hasta antes del concilio, el único programa que había en un pueblo y en una ciudad era programa religioso. Si se iba a cine, era ver películas religiosas. Si se iba, se salía del campo al pueblo o a la ciudad, era para ir a misa, y era para visitar iglesias, y era para visitar pues los familiares, pero todo en torno a la religión. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, 1960, yo había nacido en el 58 y tengo recuerdos desde los 2 años. Entonces, yo recuerdo todo en mi casa giraba en torno a la fe católica, a pesar de que ya venía el protestantismo en Europa desde hacía siglos, desde el siglo XVI, se había proclamado las tesis del luteranismo, Martín Lutero, y se había dado la protesta también en Inglaterra, bueno, todos estos fenómenos históricos. Pero a América Latina y a Colombia no había llegado eso. Eso era fenomenología europea, América Latina, Colombia, nuestros pueblitos eran todos y únicamente católicos. De pronto empezaban por allá los primeros movimientos de protestantismo y con mucha virulencia de parte de la Iglesia Católica. Me acuerdo que les tiraban papas, plátanos y hasta piedras a los que se metían a esas iglesias o sectas, se llamaban sectas protestantes, o los hermanos separados también los llamaban. Entonces, todo era católico. Yo me acuerdo, la radio se prendía, las emisoras, y todo era marcadamente espiritual, marcadamente católico. De manera que esa secularización no entraba, no llegaba todavía. En Semana Santa. Las Semanas Santas eran todas ambiente religioso y se cambiaba la música en las emisoras de radio. No se podía los negocios de trago y de prostitución, todas esas realidades que existían y han existido siempre, pero hacían su paro, cerraban en tiempos de Semana Santa, porque era una semana verdaderamente espiritual, marcadamente católica. Y el que no lo hacía, ay del que no lo hacía, del que ponía música diferente a la música espiritual, clásica, música religiosa, ay del que ponía esa música, era mirado con desdén y despreciado y considerado ateo y considerado pagano, y era muy mal mirado. Alguno que otro se atrevía a hacer algo así, pero en esos tiempos sagrados de la iglesia, todo lo regía la comunidad eclesiástica. Bueno, fue entrando poco a poco el fenómeno de la secularización, que fue romper con todo esto de que todo y únicamente lo católico. Entonces fueron entrando otras ideas, fueron entrando otras creencias,
fueron entrando otros cultos, fueron entrando otras filosofías, fueron entrando otras prácticas religiosas. Entonces se fue como resquebrajando el ambiente meramente católico y el ambiente meramente cristiano. Entonces ya se fue introduciendo en la sociedad una serie de creencias, de sentires, de prácticas y empezaron a defenderlas los que las profesaban, a defenderlas con valor frente a todas las descalificaciones de los curas católicos. Yo me acuerdo que había una emisora en Medellín que tenía un programa los domingos que se llamaba La Hora Católica. Y en esa hora católica el padre despotricaba de todo aquello y todos aquellos que no fueran católicos, que estuvieran diciendo o haciendo cosas diferentes. Entonces fue entrando un proceso de secularización, o sea, de mundanización. El mundo se fue como liberando de todos los condicionamientos católicos y fueron entrando otras religiones, religiones orientales, métodos de oración. Bueno, es una gama muy amplia que fue rompiendo, fueron como golpeando el catolicismo hasta que lo rompieron el catolicismo. Entonces, ese proceso de secularización pronosticaba dos cosas complementarias. La primera, que el cristianismo le estaban faltando apoyos externos y había perdido ya el caparazón que lo protegía. Va llegando el fin del régimen de cristiandad donde todo olía a catolicismo. La secularización ha resquebrajado todos los elementos socializadores de la religión. Eso es un fenómeno inevitable y esto sigue. De tal manera que el catolicismo, la fe católica, es una más entre muchas maneras de creer y de buscar a Dios, de seguir a Dios. Pasó el catolicismo de ser la única religión, la única forma de experimentar a Dios, a ser una entre mil. Con eso les digo todo para que nos concienticemos de que lo católico es una opción, solamente una opción, pero ya no hay un régimen ni de cristiandad ni de catolicismo. Ustedes han visto cómo la misma constitución política de Colombia, la del 91, ya quitó la consagración católica del país al Sagrado Corazón de Jesús. Ya el presidente de la nación no está obligado por constitución a ir a consagrar la patria al Sagrado Corazón de Jesús. Y como eso, muchas cosas. Ustedes han oído cómo en el Senado, en el Congreso, han estado muchas propuestas de los senadores y representantes abogando por las iglesias protestantes, abogando por quitar las imágenes de las escuelas, que no haya crucifijos en los salones de las escuelas, de los colegios, de las clínicas, de los hoteles, en fin. Miren cómo en la televisión lo único que queda es el minuto de Dios. Lo cito para mostrar como el fenómeno de toda la televisión, todo lo que había era marcadamente católico, solo queda un minuto, el minuto de Dios como una opción, mientras que hay canales dedicados a otras creencias. Ahora últimamente porque la iglesia se ha puesto las pilas
y los sacerdotes pues han creado múltiples canales para difundir la Eucaristía, para difundir el rosario, para difundir eh, la exposición del Santísimo, canto religioso, muchas cosas. Pero es una opción en las redes sociales, es una opción. ¿Cuántas son las redes sociales? ¿Cuántos son las ofertas que hay de religiones, de cuestiones trascendentales en las redes sociales? Miles y miles. Nosotros somos una opción. Y el Papa Francisco llegó a hacer una afirmación que la iglesia llegaría a ser una minoría como lo fue en el principio. En el siglo primero fuimos una minoría perseguida, martirizada. Pero dónde están los cristianos católicos mejor calificados? Están en el siglo primero y en el siglo segundo y en el siglo tercero. ¿Dónde se dañó todo? Les voy a decir dónde se dañó toda la, la, la- lo prístino del catolicismo o del cristianismo. Se dañó en el momento en que el emperador Constantino se convirtió y dejó de perseguir a la iglesia. Y se dañó todo más todavía con el edicto del emperador Teodosio II, cuando hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, con ese edicto de Tesalónica. Ahí se dañó todo. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia se contaminó con todo ese poder temporal. Y por ese poder temporal que entró en la experiencia cristiana, perdimos nuestra originalidad, perdimos nuestra fuerza y resultamos haciendo las peores cosas como las hacía el Imperio Romano. Yo me horrorizo de lo que fue la Inquisición. Y esa Inquisición llegó hasta aquí, hasta Cartagena, ¿cómo les parece? Hay gente aquí en Cartagena que me cuenta que de noche, allá en el corralito de piedra, se oyen unos lamentos. Y yo no lo dudo, porque la gente que torturaron, los esclavos que martirizaron, la gente que maltrataron en nombre de la fe católica, no fue poca. Entonces es muy triste y por eso los papas, los últimos papas, el Papa San Juan Pablo II, el Papa eh, Francisco, el Papa Benedicto. Miren, todos esos últimos pontífices se han puesto de rodillas para pedir perdón a la humanidad por todos los errores cometidos a lo largo de los siglos, pero de manera especial en esa Inquisición, en ese índice de libros prohibidos cuando se condenaba el pensamiento diferente y en todos estos ultrajes que se cometieron en la conquista y colonización del Nuevo Mundo, de las Américas, pero sobre todo de estos países de América del Sur, porque América del Norte fue descubierta, colonizada por los ingleses, por los canadienses, no, los ingleses. Canadá y Estados Unidos fueron colonizados por gente muy distinta a la de España. Pero esos conquistadores y esos colonizadores españoles, incluidos ahí muchos frailes, muchos curas, es que brilla por su escasez Fray Bartolomé de las Casas y San Pedro Claver, los que expusieron su vida inclusive por defender los derechos de los negros, los derechos de los indígenas, los derechos
de la gente de acá, pero fueron muchos, muchos. Ahí se dañó todo. Cuando todo ese daño de la iglesia viene de allá, del régimen de cristiandad que comenzó con esos dos emperadores que fueron favorables al cristianismo. Por eso no todo el que se pasa a nuestro lado nos hace bien, nos hace bien. A veces podemos tener al lado la persona que nos va a hacer mucho daño. Entonces, lo primero es que el cristianismo empieza a sentir la falta de apoyos externos y a perder el caparazón que lo protegía. Eso se llama fenómeno de la secularización. Y como consecuencia de esto, pónganme mucho cuidado a lo que voy a decir ahora, que para poder seguir siendo cristianos, tendremos que desarrollar una personal experiencia de Dios como esqueleto interior y base de su fe capaz de mantenerlo vivo al cristianismo. Vamos a necesitar una profunda vida espiritual interior. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, bastaba el ambiente social que me rodeaba para yo poder ser un buen cristiano, un buen católico. Todo me favorecía la fe, todo me favorecía ir a la iglesia, todo me invitaba a ser espiritual, a ser católico, a ser una persona con los valores del cristianismo. Todo me invitaba y todo me favorecía. Y por eso en esas épocas, pues la profesión más floreciente era la clerecía, ser clérigo, o ser monja, o ser misionero. Eso era muy cotizado, era muy apetecido y era un honor decir que uno tenía vocación para el sacerdocio. No, pues lo llevaban entre algodones y sobraba quien le pagara al seminarista pobre la carrera en el seminario. Eso era una maravilla. Hoy por hoy, hablemos de ese cambio, hoy por hoy decir un muchacho, decir que quiere ser sacerdote es enfrentar todos los obstáculos, todos los enemigos, comenzando por los de su propia familia, su papá y su mamá que se horrorizan de que su hijo quiera ser sacerdote o su hija quiera ser una monja o una religiosa o una misionera. Eso ya no es de buen recibo. Eso ya no se aplaude. Entonces, ¿qué necesita alguien para vivir hoy la fe cristiana? Necesita lo que acabo de decir. Para poder seguir siendo cristianos, tendremos que desarrollar una experiencia personal de Dios, porque ya experiencia social, ambiental, de Dios no la hay, no la hay. ¿Por qué? Porque ya la familia, ni siquiera las familias transmiten esa experiencia de Dios. Ya no podemos hablar de que las familias son cristianas. No, en una familia el papá es católico, la mamá es testiga de Jehová, el hermano mayor es de la iglesia pentecostal, el otro es de la iglesia adventista, el que sigue es, bueno, todos están libremente eh, vinculados a experiencias espirituales diferentes. Y eso es respetable, no se puede impedir. ¿Por qué? Porque hay libertad religiosa, hay libertad de cultos y hay libertad de pensamiento. Entonces ya no, un papa no puede obligar ni impedir, no puede obligar a que el hijo sea católico, pero tampoco puede impedir que el hijo se vaya para el seminario y quiera ser sacerdote. Además de este escenario
esa gama, ese abanico de experiencias cristianas, hay cantidad de opciones de religiones orientales. Ya aquí en nuestros pueblos y ciudades hay budistas, hay gnósticos, hay judíos, hay musulmanes, hay de todo como en botica. Y cada cual a su gusto. Como cuando vamos al supermercado y vamos a comprar champú, cada cual el que más le conviene, el que más le va con su pelo, para que se le caiga como el mío, el que más le gusta, el que le huela más bueno. Así las religiones, así están las religiones y así están las experiencias religiosas y espirituales. Por eso, como conclusión de esto que estamos analizando, no pelee nunca con nadie hoy por hoy por religión. No mire feo a nadie porque sea de otra confesión cristiana o de otra confesión espiritual, de otra confesión religiosa. Simplemente respetar. Y como decía el Papa Juan XXIII, pues buscar lo que nos une con los demás, no lo que nos separa. ¿A qué va esto? Y en esto que quiero subrayar, insistir, remachar al máximo, que hoy por hoy tendremos que desarrollar nuestra personal experiencia de Dios como esqueleto interior y base de la fe capaz de mantenerse vivo y operante en una sociedad como la nuestra. Entonces ahora sí podemos entender lo que dijo Karl Rahner, el cristianismo del futuro o el cristiano del futuro. O será un místico o no será, no será cristiano. Entonces ya no podemos darnos el lujo de ser cristianos ambientales, cristianos sociales, cristianos de, de, ¿cómo dice la gente? Cristianos de tradición. Ya eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Como dijo Gandhi, me gusta el cristianismo, detesto a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no viven el cristianismo. Entonces, cuando decimos que necesitamos desarrollar una experiencia de Dios calificada, que sea esqueleto y caparazón de la y base interior de la fe, estamos hablando de tener una profunda experiencia interior del Dios verdadero que nos salva, que le da sentido a nuestra vida, que nos llena. De manera, hermanos, que esta tarde no nos rindió casi, o yo no sé, ustedes lo dirán, pero ya el tiempo se está acabando. Hoy sí estuve muy atento porque tengo la hora santa en la iglesia, entonces no puedo llegar tarde. Entonces, concluyamos. Pasar de una fe, necesitamos, vamos a tener o nos estamos viendo obligados a pasar de una fe heredada, de una fe tradicional, de una fe ambiental, de una fe inercial. Me gusta mucho ese término porque es que nosotros éramos cristianos por inercia. Nos llevaban de la mano, nos llevaban de la nariz, de la ternilla, como decían. Y nosotros nos dejábamos llevar porque es que no había más opciones. Ahora la gente está buscando más cosas. Y es honesto buscar, cada uno tiene que buscar su camino espiritual. Yo entiendo que Dios está en la cima de la montaña y nos espera a todos, pero que hay muchos caminos para acceder a la cima. Y aunque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por mí, pues yo entiendo que Jesús es la carretera pavimentada para ir al Padre. Pero si alguno se quiere ir por una trocha para subir la montaña y llegar a la cima, bueno, hágalo. Yo creo que lo más inteligente sería ir por la carretera asfaltada y en coche, guiado por el Espíritu Santo.
que nos va a rendir más, que lo vamos a disfrutar más, que lo vamos a sufrir menos y que vamos a llegar más pronto. Jesús es el camino más recto, como lo dijo Santa Teresita. Es la vía, la pequeña vía. Es la vía más corta, más recta y más nueva, novedosa que Dios nos ha dado. Yo digo que el Padre Celestial nos lanzó esa cuerda que se llama Jesús de Nazaret, para que todo el que quiera se prenda de él, y quien se aferra a Jesús de Nazaret, él recobra, el Padre recobra el lazo y nos sube a estar con él. Entonces, para ello tenemos que pasar de una fe heredada a una fe personal. Ese es el punto. El místico es el que va optando por una fe personal. Como decíamos con la lectura del profeta Ageo, mm, piénsenlo, piénsenlo bien. Voy a terminar con eso. 18. Porque me parecen esas frases, me parecen muy buenas para nosotros en este proceso. Piensen bien en su situación, dice el Señor por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. Trabajan y su salario cae en saco roto. Esto le puede pasar a mucha gente que no se acoge a la voluntad de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pero existe esa libertad, como la tuvo el mismísimo Herodes, que no sabía a qué atenerse. Concluyamos este encuentro de hoy diciendo que el Señor nos muestre a qué atenernos y que nosotros, con la alegría de la fe, podamos eh, decidirnos por Él, que para que el sujeto, cada uno de nosotros, se despierte a la experiencia de la fe viva, como los discípulos de Maús que tuvieron un encuentro con Cristo vivo y se llenaron de alegría. Eso es lo que yo deseo en estos encuentros para mí y para todos ustedes. Una feliz tarde, que el Señor les acompañe en su búsqueda. Lo importante es ser honestos para con Dios y dejarnos llevar por su luz, por su voz, por su espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga a ustedes, a sus familias y a todos los que se relacionan con cada uno. Una feliz tarde, y un abrazo desde Cartagena para todos. Gracias, Amén, Padre. Padre. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz tarde para todos. Pedirle De un verdad que favor a se la fue persona muy que envía los cortica la videos, charla. que Gracias. envíe Quería decirles algo antes de desconectarme. Voy a tener que suspender el mes de octubre porque tengo aquí unas tareas en relación con la Virgen y con el Rosario. Entonces vamos a tener como una misión aquí parroquial en torno a